Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Hoy estamos con Natalia Sigo, la secretaria de Desarrollo de la Municipalidad de Varela, y Marcelo Kowalczuk, en su carácter de representante del Colegio de Trabajadores Sociales en el Consejo Provincial de la provincia de Buenos Aires. La idea que tenemos es, bueno, un poco charlar en esta intersección de lo que son eh, de el camino que hay entre la imaginación que nosotros vamos construyendo de lo que significa intervenir en territorio y lo que implica la práctica concreta, la realización concreta de una intervención, de un hecho social, de intervenir contextualizado en un marco institucional, ¿no? Es decir, condicionado, constreñido, obligado, también tematizado y objetivado en función a la forma en la que las instituciones constituyen la relación con su población. ¿Sí? Básicamente, la forma en la que se da la estaticidad, ¿no? La forma en la que se constituye el Estado como una herramienta de transformación social. Para hablar sobre este tema desde los costados más prácticos, nada mejor que Natalia, que es no solamente la secretaria de Desarrollo de la Municipalidad de Varela, sino también una vieja militante social, una compañera, una persona muy despierta que tiene un bagaje y una concepción de la política pública que es muy interesante de difundir, de compartir, de debatir, de poner en común para que lo tomemos esto también como un marco constitutivo de las políticas públicas y para que entendamos también cuáles son los procesos sociopolíticos que contextualizan nuestro aprendizaje de las prácticas preprofesionales, ¿no? Si, para cerrar, si hay una sana distancia que tenemos que entender entre el aprendizaje de una práctica preprofesional y el ejercicio de una práctica preprofesional, esa distancia está dada por los contextos institucionales efectivos en los cuales estamos insertos y en los cuales establecemos esas interacciones cara a cara, empáticas, de escucha y de afecto que implica el quehacer profesional. Así que sin dar muchas vueltas y para ir a lo jugoso de la conversa, le doy la bienvenida a Natalia, le agradezco su participación, que es una muestra más de la buena onda, de la gran calidad de trabajo que venimos realizando en conjunto a la Municipalidad de Florencio Varela, con la gestión de Andrés Watson, que es un compañero que siempre ha sabido escuchar y potenciar el trabajo que hacemos conjunto con la municipalidad y que hoy se expresa como de otras tantas maneras con la participación de Natalia en esta oportunidad, en este conversatorio. Así que bueno, gracias y Natalia, adelante. Bueno, gracias Astor, gracias Marcelo, realmente me encanta poder compartir estos espacios con ustedes porque lo estamos construyendo juntos y eso es lo más importante. Me quedé con una palabrita ahí tuya, vieja militante, esa vieja ahí como, te lo voy a tener en cuenta. No, vieja, que es verdad. Que la dudé, dije, ¿qué le digo? Porque... Qué feo. No, a ver, sí realmente tenemos muchos años los que abrazamos las políticas públicas y sobre todo las políticas sociales. Ayer recordaba el 25 de mayo, ¿no? Digo, yo arranqué en el año 2003 con obviamente la asunción de Néstor Kirchner y Alicia, y realmente esas son las cuestiones que nos marcaron no solamente nuestra trayectoria, nuestras formas de trabajo y sobre todo nuestras visiones en términos de políticas públicas. Por eso digo, las prácticas profesionales siempre van enlazadas a lo que son las políticas públicas en general, y esto por ahí lo hablo no tanto en términos partidarios, pero sí en términos políticos. Digo, no podemos ejercer las políticas públicas de inclusión, como es lo que siempre nos marcó la doctora Alicia Kirchner dentro del Ministerio de Desarrollo Social durante 12 años,
con algo muy, muy básico, ¿no? Este paradigma que ella cambia con respecto a la persona, de cómo nosotros vemos y ejercemos las políticas públicas en el territorio, cómo vemos al otro. Lo vemos como un beneficiario o como un sujeto de derecho, no es menor. Nosotros siempre, desde el cambio de estas políticas y estos paradigmas de la autora Alicia Kirchner, fue algo muy marcado. Un beneficiario de un sujeto de derecho, un sujeto activo en la cual nosotros trabajamos no solamente en territorio para la formación y construcción de estas herramientas de políticas públicas, sino como esta persona no beneficiario inactivo en donde nosotros introducimos y metemos beneficios o tiramos un módulo alimentario. No, estamos hablando de una construcción, por eso hablamos de sujeto de derecho. Y me parece que esta mirada no es menor. También una de las cuestiones que ella pone en relevancia era cómo nosotros trabajamos, no solamente desde el sujeto, sino que el eje fundamental de nuestro trabajo era la familia. Y otro eje fundamental, el trabajo como el ordenador social primordial, y estos tres elementos fueron los que fueron realmente rectores para nosotros en todo lo que fue la construcción de políticas sociales e inclusivas dentro del territorio. Claramente por eso siempre digo que no es lo mismo estar trabajando dentro, en este caso que me toca dentro de la Secretaría de Desarrollo Social en un distrito en términos locales, es muy diferente, pero realmente la experiencia de haber trabajado en la nación y obviamente articulado muchísimo con la provincia, te da un panorama por ahí diferente de cómo es la articulación, ¿sí? Y esto de haber tenido 4 años de otro gobierno, no solamente claramente con otras vamos a decir, cualidades, ¿sí? Con respecto a las políticas públicas que no eran inclusivas claramente, y lo ves marcado en el día a día. Hoy les comentaba antes de iniciar este Zoom, que estamos en ejecución de más de 40 proyectos, digo, proyectos en ejecución, proyectos que se ejecutaron, y todo gracias a estas nuevas políticas, no solamente que tenemos un desafío enorme de tener que reconstruir un tejido social y la administración pública en sí, después de un gobierno neoliberal y un gobierno realmente desastroso en términos de políticas de inclusión, de 4 años de macrismo, sino también un desafío que me parece que no lo vivió nadie, que es en términos de pandemia. Siempre nosotros, por lo menos desde la Secretaría, tenemos esta visión del vaso lleno, ¿no? De que esta pandemia no solamente nos tiene que dejar saldos positivos en cuanto a todo lo que nosotros podemos construir a pesar de no estar encerrados sino somos un servicio esencial, somos parte de la trinchera, como es salud, como es desarrollo social, como tendría que haber sido la justicia también desde el año pasado, y ahora les explico por qué. Porque los grandes desafíos que nosotros tenemos dentro de la Secretaría no solamente es ordenar todas las políticas nacionales y provinciales en el distrito, sino también tener en cuenta que en marco de la pandemia nosotros tuvimos que articular con muchos actores, y no todos fueron esenciales, aunque lo eran, no estuvieron presentes. Y esto en el caso de la parte judicial, y lo digo así porque teniendo el área con todas las dificultades y con la vulneración de derechos desde todos los niveles, desde los niños, niñas, desde las mujeres, desde los adultos mayores, o sea, es un área muy sensible, y realmente hubieron actores que estuvieron ausentes y siguen ausentes durante toda esta pandemia, y lamentamos porque no pudimos por ahí tratar de reconstituir, ¿sí? Determinados derechos que habían perdido por estas ausencias. Lo digo porque es bastante duro, pero es una realidad, y la que estuvimos viviendo desde el año pasado en términos de niñez y en términos de violencias de género. Son 3 líneas esenciales que, por lo menos desde el año pasado, nosotros estamos trabajando para poder seguir avanzando en primera infancia y familia, que es uno de los ejes fundamentales, en violencias de género, por supuesto, o violencias, vamos a hablarlo, violencias en general, no solamente de violencias de género, sino también estamos con varios proyectos que es comunidades sin violencia, o sea, abarca no solamente a la persona individual, sino en el contexto familiar, y obviamente los adultos mayores. Son las 3 líneas fundamentales en las que pudimos no solo trabajar, y estamos trabajando con los diferentes niveles provinciales y nacionales, sino el ordenamiento interno
que tenemos que tener, a ver, básicamente, tenemos un gobierno nacional, tenemos leyes que fueron fundamentales en la agenda del distrito, la ley de los 1000 días, la ley IBE, las cuales atraviesan la mayoría de todas las áreas en las cuales estamos trabajando. A partir de ahí, ya tenemos una agenda enorme para poder ir trabajando hacia adentro, hacia los equipos. Digo, ¿por qué digo esto? Tanto adultos mayores, primera infancia, discapacidad, género y todas las áreas que tiene la Secretaría, en todos tenemos, obviamente, compañeras y compañeros de diferentes profesiones, sobre todo los trabajadores sociales. Y los trabajadores sociales, nosotros tuvimos charlas siempre desde el inicio y estamos trabajando en forma mancomunada, obviamente, con Marcelo y con Claudio, que les agradezco muchísimo siempre el apoyo, en esto de las visiones, ¿sí? O sea, no podemos dividir las acciones de un trabajador social según la temática. Si no, estamos diseccionando, ¿sí?, el cuerpo como si fueran diferentes partes. La persona de discapacidad, la persona, no, entró por niñez, entonces no. Entonces no podemos tener esta mirada. La mirada tiene que ser integral y el trabajo es integral porque las problemáticas conllevan un trabajo integral y realmente hay cuestiones que son muy difíciles de poder abordar y no es una cuestión de entregar un recurso, sino de articular las diferentes, vamos a decir, variables y las diferentes herramientas que los diferentes estados nos pueden brindar para ayudar, no sé si a resolver, pero sí para acompañar y ayudar a esas familias o esas personas que están pasando por situaciones muy complejas. Ejemplo, les puedo decir el tema de lo que es la parte de género. Nosotros trabajamos fuertemente, imagínense, antes no existían ni el Ministerio de la Provincia ni el Ministerio de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, creado a partir del gobierno de Alberto Fernández y Axel Kicillof. No es menor, pero es un trabajo que va a llevar años, porque son cambios culturales, pero que marcan una agenda, que marcan una forma de trabajo, la transversalidad de la temática género. O sea, no es algo que se puede construir solamente por un ministerio, sino todos los actores que estamos en el Estado, nacional, local y provincial, tenemos que trabajar para poder brindar no solamente herramientas, sino también capacitaciones para cambiar esas estructuras que tenemos de muchísimos y muchísimos años. En el Distrito de Florencio Varela se firmaron convenios, no solamente con la provincia, sino con la nación. Puede ser Comunidades sin Violencia, que es uno que firmamos hace muy poquito con el señor intendente, con la ministra Estela Díaz. Uno de los ejes fundamentales era tratar de equipar y tener mayor recurso humano para poder, en esta pandemia, poder, aunque sea, cubrir la emergencia que tenemos en términos de violencias de género. Entonces, se firmó y estamos en proceso de poder no solamente tener más equipo, sino también poder tener 2 sedes de atención presencial, porque eso es algo que no podemos dejar de hacer como área esencial, la presencialidad, ni en niñez ni en género. Tenemos que atender a las familias en forma presencial. Por eso, realmente el trabajo que viene llevando la Secretaría, tanto de Salud como la Secretaría de Desarrollo, y muchísimas áreas del municipio como áreas esenciales, realmente es grandioso porque estamos poniendo cuerpo a cuerpo todos los días en esta pandemia. Realmente, por mi parte, un agradecimiento profundo a lo que está ejerciendo nuestro intendente municipal con esta gran carga, ¿no?, que es la pandemia y en gestión, ¿sí? Nunca se paró de gestionar y de hacer cosas para el distrito. Eso fue una de las cuestiones que firmamos con la provincia, igual que el Fondo de Emergencias para Violencias. Y el último, que también hace muy poquito firmamos con la ministra Alcorta, es el programa Acompañar, el cual también estuvimos haciendo un operativo hace la semana pasada, si no me equivoco, fue la semana pasada, un operativo del programa Acompañar, también para violencias de género. Digo, son todas acciones que no van de la mano todas juntas, ¿sí? O sea, en forma articulada. Podemos tener hermosas intenciones, pero no son lo mismo las realidades de los diferentes distritos, de los diferentes lugares. No es lo mismo trabajar en Don José que estar trabajando en los Tronquitos. Son realidades diferentes, territorialmente diferentes, y es desde ahí donde nosotros tenemos que basar la ejecución de nuestras políticas públicas, en este caso locales. O sea, analizar si el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación quiere implementar un programa dentro del distrito, dentro del partido de Florencio Varela, primero, obviamente, articula
en este caso con la Secretaría y con las áreas pertinentes para poder analizar este tipo de cuestiones. Primero porque, repito nuevamente, no es lo mismo trabajar en Los Tronquitos que en Don José o en Varela Centro. Las dificultades son diferentes, la territorialidad te hace que las distancias, en este caso de Los Tronquitos, no sean iguales que en Centro, y que las capacidades que tiene cada una de las personas también sean diferentes. Entonces hay que ayornar a esos programas o esas herramientas a los lugares específicos donde nosotros queremos aplicar estas políticas públicas. Este ordenamiento de las diferentes herramientas son las que nosotros tenemos que llevar adelante en cada una de nuestras direcciones y en este caso subsecretarías que tenemos dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. Y de trabajar obviamente en forma articulada con todas las secretarías que tiene el Ejecutivo Municipal, ya digo, desde la Secretaría de Industria, la Secretaría de Educación. También firmamos hace muy poquito el Accionar, que es a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que está a cargo de Victoria Tolosa Paz. El Consejo Nacional de Coordinación es un eje fundamental en donde se concentran todas las informaciones de los diferentes ministerios y la ejecución de programas y nos ayuda claramente a poder ordenar y tener información exacta. En este caso el Accionar era para la detección y es para la detección de los niños y niñas que tienen bajo peso, y con quién podríamos trabajar esto si no es con la Secretaría de Salud. Digo, claramente estamos todos interrelacionados, y salud y desarrollo, digo, siempre lo digo, y tanto educación, somos carne y uña, y así tenemos que trabajar hacia adelante. Puedo seguir, y si tienen alguna consulta, Marce, si quieres hacer una consulta, porque tengo mucho más para poder seguir sobre adultos mayores o hacia otras líneas de trabajo. Le damos una onda más dialógica, así no te agotás tan rápido. Bien. A mí, Marce, me quedé pensando en la trayectoria que se hizo, ¿no? Como el paradigma, el correr del tiempo con los paradigmas, que hace 2 décadas atrás se hablaba muy fuertemente de lo interdisciplinar, ¿no? Y con la idea de formar equipos de trabajo mixtos, ¿sí? Pero siempre para áreas puntuales de trabajo, básicamente cercanas a los servicios de salud, ¿no? Hace unos años se empezó a hablar de transdisciplinaridad, fuertemente con la idea de que hay temáticas que atraviesan todos los tipos de servicios, ¿no? Un gran ejemplo de éxitos, me parece, en esta política es las políticas de género, liderado sin lugar a dudas hoy por el Ministerio de Mujeres y Diversidades de Nación y también de provincia, y que abarca todos los niveles de gobierno. Y también tenemos la noción de interseccionalidad que está ahí como presionando, si quieren ustedes, desde algún sector del feminismo para meter temas de clase, etnia y género o diversidades dentro de las políticas públicas. Recién decía Natalia de la dificultad que es pararse desde un área y generar un informe que sea lo suficientemente versátil como para dar cuenta de las problemáticas asociadas que puede tener una persona en estas claves, o transdisciplinar o interseccional, y que abarcan áreas de gobierno diferentes, para las cuales no fuiste contratado o no fuiste entrenado, y que sin embargo hacen a la textura de la profesión. En esto quería preguntarle a Marcelo, si desde la experiencia del colegio encuentran esto también como un área de vacancia y cómo lo están trabajando, sin dejar de aclarar antes, perdón, de que no es que Marcelo está emulando al Conde Drácula, sino que ahí donde vive el compañero está sin luz, así que nos hizo el favor de estar con el celular y una vela y le da ese look tan rockero que tiene ahora en pantalla. Gracias, Marcelo. Bueno, no, gracias a ustedes, compañeros. Bueno, un saludo también a los y las estudiantes ahí que están participando de este encuentro. Bueno, muy interesante lo que planteaba Natalia, también lo que planteaba vos, Astor. Yo estaba pensando ahí que nosotros, bueno, estamos haciendo un curso sobre evaluación diagnóstica de informe social en forma conjunta con las Secretarías de Desarrollo y Salud de Quilmes y Varela.
Y bueno, ahí vino un grupo nutrido de colegas que trabajan ahí en la Secretaría de Desarrollo con Natalia, que están haciendo aportes muy interesantes en este curso, ¿no? Y ahí una de las cuestiones que estamos trabajando tiene que ver con cómo estas cuestiones, la intersectorialidad, esto del sujeto de derecho, esta visión del sujeto de derecho, el sujeto con potencialidades, un sujeto activo que planteaba también Natalia, lo interdisciplinario, cómo eso a veces cuesta plasmarlo en el momento de hacer una evaluación diagnóstica, cuando entrevistamos una persona y una familia, y plasmarlo en papel. A veces muchas cosas, muchas de estas cuestiones ricas que salen en marco de una entrevista, en un informe social, en una encuesta social, quedan muy poquito, muchas veces, ¿no? Y ahí, bueno, uno de los temas que planteamos en este curso con Claudio Robles es de poder, por un lado, ver que los humanos estamos multideterminados en nuestros problemas que tenemos, en los problemas sociales también. No es una sola, un solo factor que influye en lo que nos está pasando, en los problemas sociales que podemos tener. Sino que también ahí es muy importante poder no quedarse con la demanda cuando uno entrevista a las familias o a una persona, ¿no? Esto que es central de poder problematizar la demanda y abrir el relato que nos plantea la persona. En términos prácticos, muchas veces en los centros de salud o en los centros, en los SIC o instituciones, en las diversas instituciones que tienen desarrollo en el territorio, la gente suele ir con demandas puntuales. Bueno, necesito, se me quemó la casa, o se me llovió el techo, necesito chapas, colchones, tirantes, y muchas veces el desafío es no quedarnos con eso, sino poder, en el marco de esa entrevista, poder problematizarla además, que puedan aparecer otras cuestiones, y que siempre aparecen cuando uno empieza a preguntar, empieza a poner una escucha activa, aparecen un montón de otras cuestiones que se nos suelen escapar si solamente nos quedamos con lo que nos pide la gente en un primer momento, ¿no? Y en esto creo que se entronca esto que está planteando Natalia, que planteas vos, que en gran parte de las políticas sociales las construyen los agentes del Estado que están en el territorio todos los días, ¿no? El que está todos los días trabajando en el SIC, en el centro de niñez, en un Zoom, bueno, en las diversas instituciones del Estado que componen la política social, ¿no? Y ahí está, creo que un desafío conjunto que tenemos ahí también con Natalia, bueno, y con la carrera, es esto, poder plasmar estas ideas que estábamos hablando de la política social, plasmarla en el día a día del trabajo en este contexto tan complejo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Y también esto, y ahí yo le tiro la pelota a Natalia con una, digamos, una mezcla de pregunta y opinión, que muchas veces cuando se habla de las áreas de desarrollo social, no tanto a los que trabajamos, sino a la gente que por ahí no conoce mucho lo que es un área de desarrollo social, se la suele asociar con recursos materiales, ¿no? Con, bueno, el módulo alimentario, con elementos de emergencia para la vivienda, con políticas de ingresos, pensiones y otro tipo de ingresos sociales. Pero muchas veces, en el sentido común, digo, de mucha gente, no se registra claramente la importancia que tienen puntualmente la Secretaría de Desarrollo en el hecho de poder integrar e incluir a un montón de personas, jóvenes, adultos, en espacios de socialización e instituciones, ¿no? Y acá me viene a la mente, por ejemplo, esos cursos que están haciendo con casi 20.000 personas en los SIC, en Florencio Varela, los espacios del Envión, donde se juntan los pibes, que ahí por ahí no se da un recurso material, pero son espacios de socialización y de contención importantísimos para la formación de los jóvenes, ¿no? Y otras instituciones que laburan con adultos también. Así que por ahí me interesaba eso, Dalia, preguntarte un poquito esa beta de espacios de socialización, de formación tan importante y de contención que están desarrollando ustedes desde la Secretaría, ¿no? Totalmente. Ahí te voy a traer dos cosas de lo anterior y de lo que estás hablando ahora.
con respecto a las herramientas que hablábamos con respecto a los trabajadores sociales, la ESU, como decimos nosotros, encuesta social, informe social. Retomo esto porque me quedaron dos cuestiones, que es, ejemplo, vamos con el accionar, vamos a hacer las entrevistas a las familias, y qué es lo primero que nosotros necesitamos como herramienta pública para poder incluir a esa familia, porque claramente esas familias que nosotros estamos viendo están fuera de todo sistema. Lo primero, más importante, es el tema de la identidad. ¿Por qué hay muchos chiquitos o niños y niñas que están fuera de la tarjeta alimentar? Porque no tienen DNI. ¡Wow! No se puede creer, sí, no tienen DNI. Lo primero que tenemos que ver es el tema de la identidad. Si tienen o no el DNI. Se están haciendo trabajos muy importantes con respecto al CEPI, que, bueno, son cuestiones del Ministerio del RENAPER, sería, que se está trabajando muy fuerte para el tema de poder incluir a todos estos niños y niñas a que puedan tener, por ahí la madre no tiene DNI y los niños sí, o sea, estas cuestiones de identidad, DNI. Después, si tienen la asignación familiar por hijo, si tienen la tarjeta alimentaria, o sea, si tienen el marco y tienen la tarjeta alimentaria, o sea, ya es un gran paso. ¿Por qué tiene ingresado dentro de las tarjetas alimentarias a 3 chicos si tiene 5? Digo, son factores fundamentales para saber si están y tienen una cobertura social que pueda contenerlos, por lo menos dentro de este contexto, porque realmente tanto la nación como la provincia, en términos de pandemia, han puesto millones y millones de pesos para poder contener la situación social. Eso en primera instancia como emergencia. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Identidad, y segundo, la cobertura social que está teniendo esa familia y por qué no la está teniendo. ¿Por qué tenemos 143 niños que no están ingresados dentro de la asignación familiar por hijo? Digo, son cuestiones básicas que es lo primero que tenemos que poder chequear dentro de un informe o cuando tenemos una entrevista en términos familiares. Y después el reconocimiento de los recursos con los que contamos en los 3 niveles del Estado para poder dar soluciones, o vos decías, ¿hay soluciones materiales? Sí. ¿Puede haber? Hay, por supuesto. En todos los niveles tenemos diferentes recursos que podemos ir solicitando, tramitando y viendo desde la Secretaría. Pero en primera instancia, el tema de la identidad y el tema de la cobertura social es lo primero que nosotros necesitamos saber, para ver después lazos familiares, después ver cómo poder contener y ayudar. Me parece que eso es fundamental, y que cada trabajador social, en este caso estudiantes del trabajo de la carrera social, tienen que reconocer y saber cuáles son los marcos en los cuales se está trabajando la nación, la provincia en términos locales. ¿Qué recursos tenemos? Porque desde el informe social hasta que se armen los circuitos administrativos para que salga o se solicite determinada recurso, o en este caso un DNI, necesitamos datos y conocer qué es lo que hay. El reconocimiento de las herramientas es fundamental para cualquier trabajador social, porque en términos administrativos no es lo mismo tener un dato o no tenerlo para poder hacer en términos administrativos y burocráticos, vendría a ser la parte de los trámites que tenemos que realizar desde, en este caso, en términos locales, hacia la nación o hacia la provincia. Entonces, se tiene que reconocer primero las herramientas existentes y a partir de ahí poder tener un informe y una encuesta social, en su defecto un informe de ampliación, para poder tramitar este tipo de cuestiones en los diferentes lugares. Y como bien decías, Marce, claramente se trata de participación comunitaria, de inclusión, porque me parece que esa es la palabra fundamental que tenemos que tener dentro de la Secretaría, es inclusión, participación. Los centros integradores comunitarios, es verdad, desde el año pasado, desde términos de pandemia, todos los cursos y talleres que se venían haciendo en forma presencial, obviamente con acotadas las personas, porque no es lo mismo ahora en términos virtuales poder estar con 100 o 90 o 80 personas al mismo tiempo en un curso que poder estar dentro de un espacio físico, ¿no? Es como que ahora pudimos abarcar muchísimas más personas, y con el objeto no solamente de que tengan una capacitación virtual, sino que esas capacitaciones también les pueden ayudar
a algún tipo de salida laboral. Me parece que el eje fundamental ahora no solamente es la cobertura sobre la emergencia en términos alimentarios, sino también en términos de trabajo. Lo que se viene, más allá de términos sanitarios por la pandemia, es la crisis económica y la crisis que tiene cada una de sus familias, y si nosotros podemos colaborar con los cursos y capacitaciones para estas familias, obviamente lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y estamos alrededor de casi 23.000 inscriptos en más de 100 talleres, un trabajo fenomenal realmente que está haciendo en este caso los centros integrados comunitarios y los Zoom, a través de la directora Claudia del Bianco. También estamos trabajando muchísimo en el envión. Realmente este es un sector muy importante, que son los jóvenes y jóvenes que tenemos dentro del territorio, dentro de este distrito, son muchos, y también se están trabajando y se van a seguir trabajando talleres virtuales, y también estamos mechando en términos presenciales, obviamente en muchas circunstancias, porque dentro del envión tenés situaciones muy complejas que hay que trabajarlas también desde otros lados, no solamente desde el programa, sino también desde otras áreas como niñez, adolescencia y familia, y temáticas que cruzan y atraviesan a todos estos jóvenes, es donde nosotros tenemos que acompañar, al igual que los adultos mayores. Me parece que la apuesta muy fuerte que tuvo el intendente en términos del distrito fue no solamente tener un hogar de adultos mayores, el hogar del doctor Sayarés, que tiene muchísimos años dentro del distrito, dentro del partido, perdón, y que, bueno, Nicolás Albarracín, que es el director general, está llevando junto a Natalia Balati un trabajo muy importante, realmente con una responsabilidad muy grande. Están todos los residentes en su totalidad vacunados con la primera y segunda dosis, que esto fue fundamental desde el principio de la pandemia, y poder relajarnos un poquito, ¿no?, al estar vacunados. Y el centro de día, que está dentro del mismo predio, que también fue inaugurado por el intendente municipal. Faltan igual cuestiones para poder habilitarlo. La pandemia claramente hizo que nos retrasemos en un montón de cuestiones, pero está a pronto de poder ser habilitado y ya utilizado. Ojalá que esto pase pronto y ya lo podamos poner en marcha. Pero sí, Marcia, acompaño esto de que no solamente es el término de recursos, sino también acompañamiento y nada, estar cerca tuyo, como es el eslogan, y es verdad, del municipio, ¿no? Ahí para que respires un poco. Bueno, comento que dice que Natalia es un cuadro a nivel internacional, dice un compañero en los comentarios de YouTube. Qué claridad de conceptos y proyección. Saludos desde Bosques, dice Florencio Varela. Es con todos. Bien, dice gracias. Compañero, compañera. Está claro que hay una cuestión, ¿no?, de la concepción del Estado como un mediador, ¿no?, entre las situaciones de desigualdad social y las capacidades que tiene una sociedad de definirse a sí misma, ¿no? Un sujeto de derechos es una construcción histórica, y que esa construcción histórica se ve o se ejerce tanto en la voluntad, en la predisposición de los seres humanos, es decir, cómo constituimos nuestro horizonte de derechos, y también en las capacidades del ser humano organizado, que su parte más burocrática o más institucionalizada son las acciones estatales, por supuesto. Queda clara la voluntad de este Estado de llevar adelante políticas públicas que transformen situaciones o condiciones de vida deficitarias o carentes o en tensión. La definición per se de la situación de vulnerabilidad que en cada caso competa. Una pregunta difícil quería hacerles a ambos, tanto a Natalia como Marcelo. ¿Cómo tensiona la pandemia el acceso a las poblaciones de mayor necesidad, y cómo potencia la pandemia nuestra capacidad de recepción de problemáticas sociales? O sea, los dos juegos, las limitaciones y, por otro lado, las oportunidades que está abriendo la pandemia en términos de, por ejemplo, la digitalización de la comunicación y esas cosas. No sé si quiere el hombre... cambiaste la vela, ¿no, Marcelo? ¿Se te acabó la vela? ¿La cambiaste? Sí, sí. No,
¿Se escucha bien ahí? Se te escucha divino y se te ve enigmático y sugerente. Muy enigmático, Bueno, de verdad, muy enigmático. Bueno, se me va a seguir viendo así porque se me acabaron los megas. Sabía que para comunicarse hacía falta más megas, y no solo crédito, y bueno, y la imagen se me apagó, pero lo participo desde el enigma de la oscuridad. Bien. Entonces, bueno, pregunta interesante, Astor, ¿no? Los desafíos que nos abre la pandemia en términos de limitaciones y potencialidades, ¿no? Yo creo que en los sectores vulnerables ahora hay una política del Estado Nacional, fundamentalmente, que se instrumenta desde la provincia, de los municipios, que tiene que ver con la política de ingresos, que eso permite sobrellevar este momento de crisis de manera mucho más adecuada que otras crisis anteriores que hemos vivido, ¿no? La política de ingresos. Sí tenemos un sector al cual hacía referencia Natalia, tiene que ver con la falta de documentos, la no inclusión en programas de derechos básicos, como la asignación universal por hijo, que son los que Robert Castell denomina desafiliados, son como los caídos del sistema, ¿no? Son esos grupos o familias donde está, bueno, mucho la cuestión de las migraciones internas, hay también muchas situaciones de calle, ahí en familias también, donde está también las adicciones, el alcoholismo muchas veces. Son sectores que están desafiliados. Creo que un desafío nuestro en este momento es eso, incluirlo, como decía Natalia, en el derecho a la identidad y poder acceder a las políticas de ingreso que plantea la emergencia. Y me parece que una oportunidad que se abrió es esto que fuimos aprendiendo a comunicarnos de otra manera que no sea la presencial, ¿no? Si bien al principio nos molestaba mucho, pero todos estamos viendo cómo en las barreras nuestras, en las redes comunitarias se juntan por grupo de WhatsApp o por un Zoom, por ejemplo, o intercambian mucho por grupo de WhatsApp, ¿no? Que muchas veces por cuestiones laborales, de compromiso con pibes, en la casa costaba, ¿no? Y me parece que también lo que un desafío que tenemos es seguir profundizando mucho todo lo que tiene que ver con la economía popular, ¿no? Porque realmente la pandemia, aparte de la crisis sanitaria, acá y en todo el mundo ha dejado un tejido productivo y económico dañado, ¿no? Siempre decimos, no se puede hablar de política social sin política económica, ¿no? El PBI en Argentina y en todo el mundo ha caído, y me parece que es imprescindible poder darle más aire, digamos, a las políticas que fomenten el trabajo, y como decía también Natalia, el primer integrador social es el trabajo, ¿no? Y ahí me parece que también es muy útil, muy potente algunas políticas de desarrollo productivo que está llevando el Ministerio de Desarrollo, como el potencial trabajo, y los microcréditos, y todo lo que es el entramado de cooperativas, ¿no? Que se viene desarrollando. Me parece que la forma de incluir a sectores vulnerables, muchas veces con bajo nivel de capacitación en oficios, un poco alejados del sistema educativo, en este momento me parece que pasa bastante por ahí, ¿no? Como desafío nuestro. Yo como limitaciones veo, y está peligroso, ¿no? El año pasado tuvimos un Zoom claramente con UNICEF, en este caso estaba Fabiola, la primera dama, con esta preocupación que también trasladaron al presidente en su momento con respecto a la situación de los niños y niñas en pandemia. Realmente esto sí es muy preocupante, no solamente los niños y niñas, sino también los adultos mayores, en términos psicológicos, ¿no? O sea, el que está activo, el que sale, el que es esencial, tiene una dinámica, pero el que está adentro y encerrado realmente es muy complejo. Uno por ahí lo vive en carne propia, en la familia, ¿no? Digo, de los viejos que están encerrados, lo digo los viejos con mayor amor, hablo de mis viejos, ¿no? Que están por ahí encerrados en sus casas y realmente les está afectando claramente muchísimo esto, y más esta segunda ola, ¿no? Que ya veníamos con un agotamiento de la primera,
y en términos también de limitaciones, y como lo dije en el inicio, las ausencias, sobre todo, de los diferentes niveles. En este caso yo sigo retomando con el tema de la justicia, que tendría que haber sido, o por lo menos haber ejercido como esencial desde el primer momento, y no, realmente no fue así. Eso lo tomo como limitaciones y más bien un desafío, más bien un problema bastante grande. O sea, los niños y niñas en estado de pandemia y los adultos mayores, que son los que más afectados estuvieron en términos psicológicos por esta situación. Entonces lo veo como un desafío a ver cómo vamos a sobrellevar luego de que termine esta cuestión pandémica, de ver cómo seguimos con esos dos sectores tan vulnerables. Me parece que hay que ponerle mucho foco, y sobre todo a los niños y niñas, que bueno, hasta que no pasemos esta segunda ola y estemos todos vacunados, y que esto, bueno, hoy realmente es para festejar que llegamos a la vacunación de más de 100.000 personas dentro del partido Florencio Varela, y me parece que es grandioso, y la vacunación más importante que se hizo en Argentina, y me parece que en la historia. Así que hoy también celebramos que tengamos más de 100.000 varelenses vacunados. Eso porque, bueno, realmente lo quería decir, me parecía una noticia más que importante para comentar. Y en términos de políticas sociales, me parece que tenemos que poner el ojo, como dijo Marcelo, en términos de trabajo. No va a ser solamente la crisis sanitaria la que vamos a tener, sino la crisis económica muy profunda, en la cual que vamos a tener que seguir acompañando, y acá fuertemente toma la manija, como digo yo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la provincia, en un acompañamiento grandísimo, que realmente desde el año 2003 hasta el 2015, por lo menos que estuve en el Ministerio, nunca había visto un acompañamiento y una apuesta tan grande del Estado nacional y provincial para el acompañamiento de este estado de crisis tan complejo en términos alimentarios, en términos sanitarios. Así que realmente para mí sí fue un desafío, y es un desafío gestión en pandemia, pero me parece que podemos sacar no solamente la ejecución de muchísimos proyectos, sobre todo trabajando con la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, que tuvieron una inversión muy importante en Florencio Varela para los centros de desarrollo infantil. Eso en el término del marco de cuidados, que claramente había hablado el presidente anteriormente, no solamente la ley de los 1000 días, sino también toda la financiación que estamos teniendo para el mejoramiento de estos espacios, que si no hubieran estado en pandemia hubiera sido más complejo haber estado en proceso de construcción de un espacio con los niños adentro. Así que bueno, tratamos de sacar los pros y los contras de estos desafíos en pandemia, pero nosotros realmente tenemos un saldo muy positivo en términos de proyección, proyectos y ejecución de las políticas de Estado nacionales y provinciales. Y por otro lado, hay un punto que por ahí no lo habíamos tocado desde el principio, que siempre me gusta por ahí remarcarlo, que es en cuanto a la postura de cada trabajador social o estudiante de trabajo social al momento que se reciben e ingresan dentro de un Estado, ya sea nacional, provincial o local. Este es el marco mío, ¿no? O sea, dentro de lo que es el Estado. Cuando hablamos de soy apartidario, soy apolítico, o sea, las tibiezas o las neutralidades en estas cuestiones para mí no existen. Digo, ser apolítico no existe en ninguno de los términos que podríamos entender. Nosotros nos vestimos, comemos y vivimos a través de decisiones políticas que se toman, y cada uno después, cuando tenga la edad suficiente, tiene que ir a votar, y es una responsabilidad que tenemos que tener cada uno. Entonces no podemos ser apolíticos, y menos tener una postura apartidaria o apolítica en términos de políticas sociales, y menos políticas sociales inclusivas. No era lo mismo gestionar, y no es lo mismo aplicar estas políticas en términos de Carolina Stanley, perdón que la nombre, que fue la ministra de Desarrollo de la era de los 4 años del macrismo. Estuve presente en los primeros meses de cómo fueron destruyendo, y lo primero que sacaron dentro del vocabulario, donde hacer de las fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, fue la palabra sujeto de derecho y poner beneficiario, y fue lo primero que hicieron.
Entonces no son casualidades, no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Entonces las políticas de Estado y las políticas que se implementan en términos inclusivos que nosotros vivimos desde el 2003 al 2015, por lo menos con el gobierno de Néstor y Cristina, y en este caso con la doctora Elisa Kirchner, y no lo estoy hablando en términos partidarios, lo estoy hablando en términos reales, en términos de políticas en el territorio y el crecimiento que tuvimos dentro de las políticas sociales inclusivas. No es lo mismo trabajar en ese esquema que trabajar en 4 años de una política de Estado totalmente que se retrajo. Y era solamente, en el caso del Ministerio de Salud, dejó de ser ministerio y se transformó en una secretaría, y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social era solamente un lugar de transferencia de dinero, y agotaron y eliminaron todo lo que eran los equipos territoriales. Entonces no es lo mismo, para nada, trabajar dentro de un gobierno que de otro. Y lo mismo pasó en términos políticos desde que ingresa al gobierno Alberto Fernández y Axel Kicillof a la provincia. Entonces, ¿lo quieren ver en términos políticos? Sí. Sí, yo lo veo siempre en términos políticos. Pero lo gestiono y lo vivo en forma diaria cuando tenés que aplicar políticas públicas, en este caso en el partido de Florencio Varela. Entonces me gustaría, no sé si por ahí me fui de tema, pero me parecía importante aclarar esto. No, perfecto. Quiero que respires un poco, que descanses un poco la voz. Aprovecho a proponerles, hay 3, 4 preguntas muy interesantes que me gustaría leerles para que cada uno, Marcelo o Natalia, cada una, la tome la que les parezca. Y después de eso, hablar un poquito de pospandemia. ¿Cómo nos imaginamos la salida, los tiempos y los determinantes? Pero si les parece, leo las preguntas que vienen de las compañeras de chat, que están muy piolas. Además de, bueno, hay muchos saludos, Natalia, se nota que sos una compañera muy querida, muy respetada, y Marcelo, estás causando sensación con esto de bancarla ahí, sin luz, dar una clase, ahí hay comentarios que dicen, dar una charla sin luz, un genio, la verdad que muy valorado, y claro, porque que sí, te agradecemos el esfuerzo que estás, el sacrificio que estás haciendo. Voy a tratar de tomar algunas de las cosas, por ejemplo, a ver, Susi Lacay, una querida compañera, dice, ¿cómo se da la articulación con las demás secretarías del municipio para pensar, planificar y ejecutar las políticas públicas integrales para la construcción del tejido social? ¿Qué desafíos se presentan? Y otra dice, mientras hablaba el profesor Marcelo, rescaté las palabras del expresidente Néstor Kirchner, porque todo es política, toda decisión es política, todo trabajo social es política. Otra repregunta, la compañera Melissa Rocha, ¿en qué sentido la justicia debió haber actuado como esencial? Puntualmente, ¿no? Te están pidiendo precisiones. Creo que todos tenemos una larga lista de puntualizaciones al respecto. Y la última que quiero compartir dice, reinstalar la movilidad social ascendente que caracterizó a la Argentina, yo pondría entre paréntesis, de Néstor y Cristina, requiere comprender que los problemas de la pobreza no se solucionan desde las políticas sociales, sino de las políticas económicas. Son disparadores, temas, los que busquen, los que prefieran retomar, los que no, y a ver qué... La de Susi Yacay, que arrancó con Susana Yacay, me dijiste, ¿no? Sí. Sí. Cómo ver las políticas públicas en forma integrales, lo vemos todo el tiempo, digo, no hay proyecto que nosotros podamos articular o hacer o ejecutar en este caso sin trabajar con otras secretarías dentro del municipio. O sea, hay cuestiones, ejemplo, vamos a decir, vamos a constituir una mesa de primera infancia y familia en la cual están todos los actores de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Relaciones Institucionales, o sea, todas las secretarías estaríamos dentro de esa mesa, o sea, es imposible poder
trabajar en articulación con niñez sin la Secretaría de Educación, sin los jardines, sin las escuelas, sin, ejemplo, trabajar o hablar con la jefa distrital. Digo, estas son cuestiones que se dan diariamente y en todos los aspectos, pero lo que pasa es que no lo hacemos por ahí tan formal. Por ahí eso está bueno, es otra de las cuestiones que por ahí la pandemia hizo que se eliminen muchísimas cuestiones burocráticas y ahora es el teléfono porque ya no tenés estas cuestiones de mando la nota, llega la nota, o sea, todo eso conlleva gente, conlleva tiempos y son cosas que en este momento no tenemos. Y recuerdo cuando se inicia la pandemia, hemos trabajado todos los secretarios con las cuestiones de mano, en mano, o sea, me parece que eso está, por un lado está bueno que muchas cuestiones y sistemas burocráticos se hayan resumido o eliminado en términos de pandemia y obviamente eso conlleva mayor rapidez y a mí me parece que eso es como, para mí, algo bueno, pero lo que es tratar de pensar un trabajo en forma articulada lo estamos haciendo todo el tiempo. Sobre todo con educación y con salud, que son los dos lugares que para nosotros son fundamentales y que articulamos realmente en todo momento. Y fue uno de los contextos, como bueno, el SAE, claramente con todos los colegios, la contención que dieron en términos alimentarios y la ayuda alimentaria desde la Secretaría de Desarrollo Social, eso realmente tuvo una contención muy importante que se vio realmente desde el año pasado, y el trabajo que tuvieron los docentes fue grandioso. Lo mismo que los centros de desarrollo infantil, nunca dejaron de trabajar, no sin presencia de los niños, aunque lo hicieron en forma virtual, ayudaron y siguieron ayudando a todas las familias para que puedan llevar un plato de comida a cada una de sus mesas. Así que el trabajo articulado, digo, siempre se piensa desde ahí o desde un espacio que vamos a inaugurar dentro de la Secretaría la semana que viene, sin el trabajo de obras públicas, que realmente estamos codo a codo todo el tiempo, o con la Secretaría de Medio Ambiente, realmente no hay área en la cual no articulemos. Así que no le veo como que no lo estemos proyectando porque lo hacemos en forma diaria. Y es algo que lo dijo y lo dice siempre el intendente desde el primer momento. Nosotros entregamos, desde que inició la pandemia, gracias al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, todo lo que es módulos alimentarios, y les puedo asegurar que sin la ayuda de todas las secretarías y de todo el municipio no lo podríamos haber hecho, porque no era la Secretaría de Desarrollo Social, era la Secretaría de Cultura, era la Secretaría de Educación, eran todos los compañeros de las diferentes áreas ayudando y acompañando con camionetas, con compañeros para poder hacer las entregas casa por casa, y lo seguimos haciendo. Entonces, nada, el trabajo articulado está y sigue estando. Eso para decirle y mandarle saludos a Susi. Y el tema, Marce, ¿querés retomar vos el tema de la justicia? ¿Qué opinas vos respecto a la performance de la justicia o la falta de performance de la justicia, las acciones y omisiones de la justicia argentina en este contexto? Mira, yo cuando la compañera hacía esa pregunta, me vino a la mente ahora el fallo de la Corte Suprema, obligando a estudiantes y docentes de Ciudad de Buenos Aires a ir en forma presencial, en el pico más fuerte de la segunda ola de la pandemia, y ellos a la semana sacan una acordada, también acompañado por la Procuración, donde le indican a jueces, fiscales y al personal del Poder Judicial funcionar en forma remota, no en forma presencial, ¿no? Primero esa cuestión de hipocresía, ¿no? Donde vos tenés que ir presencialmente en el pico de la pandemia, pero yo me cuido y me quedo en mi casa, ¿no? Eso, a ello estoy hablando de la cúpula del Poder Judicial, ¿no? En líneas generales, sí, uno lo que ve en las diferentes intervenciones que hace es una ausencia de la justicia, acompañando un montón de cuestiones concretas, desde las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, desde las cuestiones de intervención en situaciones de niñez. Uno muchas veces, cuando el Poder Judicial interviene en estas situaciones, está trabajando con familias vulnerables, que muchas veces no tienen ni siquiera conectividad, ¿no?
ni siquiera muchas veces tienen para poder tomar un colectivo e ir a hacer a una gestión, ¿no? Así que ahí estamos hablando, la verdad, de que el Poder Judicial en general no está a la altura de las circunstancias de la crisis que ha dejado la pandemia, pero bueno, también hay que rescatar que hay algunas excepciones, hay algunos jueces, juezas que se comprometen, que se comprometen con la realidad. Tampoco hay que ser injusto con la totalidad, ¿no? Hay algunos jueces que a pesar de que se les indica trabajar en forma remota, no atender a la gente y demás, van a los juzgados, ponen guardias mínimas para atender a la gente y demás, ¿no? Bueno, eso. Pero sí, en líneas generales, uno lo que ve es que el Poder Judicial es como una especie de casta privilegiada que suele estar muy alejada de los problemas de la realidad. Uno cuando ve muchas veces las prioridades que establece la Corte Suprema, por ejemplo, autorizó rápidamente un per saltum para salvar a 3 jueces, a 3 camaristas amigos de Macri, y nunca dio posibilidad de poder tratar, o tiene planchado causas de impacto social, económico, de muchos sectores de la población argentina, ¿no? O sea, en líneas generales, la actuación de la justicia no está a la altura de los tiempos. Como decía también Natalia, los que trabajamos en salud, en desarrollo, en educación, estamos poniendo el cuerpo, a pesar de que hemos tenido un montón de colegas nuestros, compañeros, que se han enfermado gravemente, algunos han fallecido también, en Florencio Varela, tanto en el hospital como en el centro de salud, o en el SAME. Convivimos con el dolor muchas veces, pero le ponemos el cuerpo igual. Y algunas compañeras que por ahí tienen enfermedades muy complicadas, tenemos colegas que algunas tienen enfermedades muy graves, inmunodeprimidas y demás, bueno, están en la casa haciendo trabajo remoto, pero hacen entrevistas con la familia, gestionan, trabajan también, ¿no? Pero es muy dispar. Uno en general ve que es una parte del poder del Estado que debería estar con otro compromiso en este momento tan difícil de la Argentina y del mundo, ¿no? Por ahí otra de las cuestiones, Astor, que no sé si lo habían nombrado, que cómo lo vemos después post pandemia, ¿puede ser? No sé si... Sí, aprovecho también, nada, para sumarme a las condolencias del compañero Cuco y el fallecimiento de su compañera, la Cuca Liliana, que ha fallecido por COVID esta semana y que es un gran dolor para todos nosotros. Un abrazo fuerte al compañero. Planteaba, ¿no? Como puerta de salida para tener un cierre de la conversación más bonito, trascender un poco el corsé, si quieren ustedes, de lo epidemiológico, que hoy por hoy nos importa tanto por la necesidad que implica frenar este maldito bicho que tanto daño hace y que por suerte vamos encaminados, sobre todo con la nacionalización de la producción de las vacunas, que promete ser en breve la solución necesaria para poder planchar definitivamente la curva y empezar a ambicionar un agosto y un septiembre y un octubre con un escenario mucho más promisorio, lo que nos permite, si quieren ustedes, ahora promediando mayo, empezar a hablar de pospandemia, empezar a hablar de escenarios futuros. Yo creo que hay dos grandes facetas como para tirar un disparador. Una es la socioeconómica, es decir, cuando se levanta la tapa, el velo o las restricciones, tanto en materia de política como de recursos, que están ahora volcados a reforzar las UTI o para reforzar los procedimientos de control o para reforzar el sistema de producción de vacunas y de insumos, cómo se va a trabajar la situación económica, qué cosas, cómo te imaginás vos, Natalia, cómo te imaginás vos, Marcelo, que va a ser las políticas sociales del próximo mundo, ese mundo
que vamos a recuperar, o que ya le pusimos un nombre, un mote, que es el mundo pospandémico. Y también un poco, esto es un comentario, un margen, una especie de paréntesis, que hay una faceta también existencial de todo esto, que demuestra que todos aquellos anclajes de nuestros procesos identitarios, de nuestras dinámicas identitarias, eran un poco más frágiles de lo que pensábamos, y que de repente estas restricciones a la circulación y las constricciones que nos pone el vaciamiento de los espacios de sociabilidad, nos impacta mucho más fuertemente en lo personal y en lo funcional de lo que podíamos llegar a imaginar. Como, bueno, nada, cualquier escenario pospandémico se debe asumir como un escenario que asume la incertidumbre como una realidad, y no corriendo detrás, huyendo de la incertidumbre, digamos, como si fuera algo que no existe, negándola. Digo, como para estimular a que para el lado que quieran cada uno. Yo tengo un lado así como que en la cabeza, que por ahí no lo nombramos, que es el hecho de que nos reinventamos, o sea, el hecho de tener que abrir nuestras cabezas y reinventarnos en todos los aspectos. Porque por ahí, o sea, doy un ejemplo de una estructura de una red de manzaneras, de trabajadoras vecinales que son amores, que trabajaron siempre en el territorio, minuto a minuto, y digo, ¿cómo reinventamos, no? Estoy hablándolo con una compañera que es la directora, que es Nelly de Ruiz, que también es una genia que hace muchísimos años está con la red. Lo digo como un ejemplo, ¿no? De cómo reinventamos el trabajo a través de la tarjeta alimentar, ¿no? Porque, o sea, eso te hace como repensarte y reinventar en términos de prácticas sociales que tenían durante años, repensarnos y volver a arrancar nuevamente. Me parece que esos desafíos es como que primero choquearon, pero después dijeron, no, pero eso está bueno, lo podemos hacer de tal forma, podemos reinventarnos y podemos hacer cosas mejores. Me parece que tenemos que ir hacia eso. Y realmente pensar que de esta pandemia solo el Estado local, nacional y provincial fueron los actores principales es una locura. Las organizaciones sociales, las instituciones, las organizaciones intermedias, Dios, el trabajo, el objetivo fundamental, fortalecer a las organizaciones, a las instituciones, todas las organizaciones intermedias que se pusieron al hombro el trabajo en cada uno de los barrios, con las ollas, con los comedores, digo, realmente es grandioso, y lo vamos a ver, como vos decís, en post-pandemia, esa red de solidaridad que se tiene no solamente con el Estado local, con las instituciones, me parece que se va a ver muy fuerte post-pandemia, que ya el argentino de por sí, ¿no? O sea, esto que vos decías de las restricciones y eso, uy, cómo nos dolió, acostumbrados al asadito, acostumbrados a otra dinámica en términos de interacción, y ver cómo unidos, que no es una frase más, unidos vamos a poder, todos unidos y juntos, obviamente, como dicen Argentina Unida, vamos a poder salir de esto, y es verdad. No nos salvamos solos, no podemos salir de esto solos, y no solamente es el Estado local, provincial y nacional, sino son todas las redes y todas las instituciones que laburan de corazón y con mucha fuerza dentro del partido, y Florencio Varela, que realmente es maravilloso el trabajo comunitario que tiene Florencio Varela. Realmente es increíble, y cómo podemos articular todo el tiempo en cada uno de los barrios. Así que me parece que eso es para mí la post-pandemia, cómo vas a ver esta red consolidada y este trabajo mancomunado. Y bueno, hay muchas cosas que ya las estamos naturalizando, ¿no? Claramente los cuidados y un montón de cuestiones que van a seguir durante mucho tiempo, y vamos a tener que sí o sí naturalizarlas porque van a ser cotidianas los cuidados, y es lo que hay, es lo que tenemos que asumir, y hacia eso tenemos que ir, a reinventarnos, a consolidar estas redes de solidaridad y de trabajo mancomunado, y que vamos a estar bien, vamos a ir para adelante. Me parece que esta cuestión del futuro, y que va a ser mejor, y que pasa, y que nos ayude a poder ser mejores. Esa es mi sensación de la pospandemia. Marce, el hombre enigmático. Sí, yo pensaba, bueno, complementario con lo que decía Natalia,
pensaba que nosotros en Argentina hemos vivido muchas crisis. Quizás, bueno, yendo un poco más para atrás, la del 89, un poco más para acá, la del 2001, y siempre hemos salido, y el que ha sacado el país adelante fue el peronismo. Esto es una cuestión de hacer un poco de mirada histórica y vamos a ver qué es así. Y también lo otro que a mí me da confianza, y acá retomo un poco la pregunta que hacía la compañera, la última pregunta, que tenía que ver con la movilidad social ascendente, la política económica y la política social. Pensaba que hoy en día, pensando un poco en la pospandemia, hay que ver los números de la economía, con cómo está creciendo muy fuerte la construcción, cómo está creciendo muy fuerte el trabajo industrial, eh, cómo está creciendo muy fuerte varias actividades económicas. Sabemos que la pandemia obviamente trae otros costos que tienen que ver con todo lo que es la comunidad, los bares, el teatro, la actividad cultural, que eso viene más planchado, obviamente, viene complicado, porque acá y en todo el mundo la pandemia limita ese tipo de actividades, pero me parece que el escenario nosotros, como decías también vos, Astor, ya teniendo una gran parte de la población vacunada, con producción propia, que ya se está iniciando, ya se está realizando en Garín, y se va a realizar ahora más fuerte con la producción local de las Sputnik, ya ahora el mes que viene. Me parece que a nosotros nos abre un panorama muy positivo de despegue económico, que se traduce en mejoramiento de la calidad de vida, que la gente vive mejor, la gente necesita tener trabajo, poder cobrar un sueldo digno, y el que no cobre el sueldo, el que trabaja en la economía popular, que tenga vecinos que tienen dinero en el bolsillo para poder comprar su producción. Y me parece que vamos camino a eso, vamos camino a una recuperación, como dice ese lema, reconstrucción argentina. Yo creo que ya estamos empezando a vivirla, estamos empezando a ver las primeras luces, ¿no?, de esa reconstrucción de la Argentina. La movilidad social ascendente acá en Argentina nació en el 45 y el 55. Nosotros llegamos a tener pleno empleo en Argentina con salarios altos en esa década. Después tuvimos varias décadas de neoliberalismo, y en la última década de Néstor y Cristina volvimos a recuperar una gran parte de eso, ¿no? Sabemos que para que se dé esa movilidad social ascendente hace falta la política económica, pero también el acompañamiento de la política social, y la política educativa y la política sanitaria, va todo relacionado. Si bien la economía y el empleo es el eje rector, tiene que ser acompañado por un conjunto de políticas sociales, educativas, sanitarias, culturales. Y yo veo también como un último punto, como garantía de esperanza, ¿no?, que es la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Nuestro pueblo no se resigna a vivir mal, tiene una profunda conciencia de derechos, tiene un anhelo, tiene una aspiración de tener un trabajo, tener ingresos dignos. Nuestra es una sociedad que no acepta vivir no acepta políticas de ajuste como tuvimos en el macrismo. Por algo el macrismo fue derrotado ampliamente en las elecciones, porque acá no hay condiciones en la memoria colectiva para aceptar un ajuste. Así que yo creo que esa conciencia de dignidad de nuestro pueblo también es una de las garantías fundamentales que tenemos, ¿no? Y yo también, coincidiendo con vos Astor, y con Natalia, soy muy optimista con respecto a lo que se viene, ¿no? Creo que reitero, vamos a vivir estos próximos meses de recuperación económica, de crecimiento del empleo y de crecimiento de los salarios, para ir recuperando la brutal caída del salario real medido en dólares que tuvimos de fines de 2015, que teníamos un salario promedio en dólares de $580 como salario mínimo, y terminamos el 2019 con los 4 años de Macri con un salario por debajo de los $180, ¿no? O sea, partimos del subsuelo, la verdad. Pero me da esperanza que la dirección es la correcta, y creo que todos unidos, organizados, movilizados, vamos a salir adelante.
Bueno, ya la conexión a Internet empezó a dejar de acompañar nuestra conexión con la realidad social. En algún momento pasa, y a pesar del esfuerzo de Marcelo de vencer a las tinieblas, nuestro monje que pelea contra las tinieblas, ya estamos entrando en una curva decadente en la conexión, así que no quiero que la estiremos mucho más para no transformar esta hermosa charla en un blooper y que empiece a haber muchos problemas de conexión. Así que bueno, te voy a pedir, Nati, si querés cerrar, yo voy a hacer una especie de agradecimiento de rigor nuevamente, a reconocer el inmenso trabajo que venimos realizando en conjunto desde que se fundó la UNAG con la Municipalidad de Florencio Varela, ahora liderada por Andrés Watson, que ha sido, que nos ha permitido profundizar cada vez más los procesos de integración políticos y funcionales, que eso es fantástico, el honor que significa tener una compañera como Natalia Sigo a cargo de la Secretaría ni más ni menos de Desarrollo, que es un placer y un aprendizaje permanente, el agradecimiento, por supuesto, a Marcelo, en su triple rol de coordinador de nuestros centros de prácticas, de trabajador de la salud, de representante provincial frente al colegio, recordarlo a Claudio Pícola, nuestro presidente local del Colegio de Trabajadores Sociales de Quilmes y Varela Verazategui, y por supuesto mandarle saludo del rector Ernesto Villanueva y al vicerrector Arnaldo Medina, que tanto tienen que ver también con que esta energía con Varela sea tan fina. Así que bueno, sin mucho más, y liberándolo al misterioso señor Kowalczuk, le dejaríamos el cierre a la compañera Natalia. Están quedando así poquitas luces, ahí. No, bueno, gracias. Realmente para mí es muy ameno y me encanta poder compartir con ustedes. Y por ahí esto más para los trabajadores sociales, para los compañeros que están estudiando la carrera, que para mí es hermosa, hermosa. Me parece que si en términos de pandemia, en términos de desafío, los que siempre abrazamos las políticas sociales, si no es el momento, ¿cuál será? ¿No? Me parece que estamos en el momento más enigmático y más, por lo menos en lo que a mí me respecta, desafiante, pero realmente interesante para aprender, para reinventarnos y sobre todo para brindarnos. Este es el momento. Así que les agradezco profundamente este espacio y que tengamos otros más, los que quieran. Y ahí te dejo, Marce, que se le está terminando la última gotita de batería. Les mando un abrazo muy fuerte a todos y muchísimas gracias por brindar este espacio para poder charlar. Gracias. Gracias a vos, Natalia. Estoy silenciado. Compañeras, compañeros, compañeros, muchas gracias y bueno, seguimos en la próxima actividad. Buenas noches.